con otros medios y con otros profesionales. En este caso nos ha llevado a colaborar y a empezar un nuevo reto con Pedro Díaz para que nuestros lectores puedan disfrutar de los contenidos que él realiza en la radio de tradición y folclore, pero bajo un, vamos a decirlo así, un formato diferente y novedoso. A ver si nuestro compañero nos puede poner la pantalla y lo vemos, pero a partir de hoy ya pueden disfrutar en atlanticohoy.com de tradición y folclore. Ahí podrán escuchar y disfrutar de los podcasts que nos envía Pedro Díaz, y ya digo, con un formato diferente. Esto va a ir a más, esperamos que sea una relación que empiece hoy, pero que vaya durante mucho tiempo, y tenemos proyectos y aventuras con él que pronto verán la luz. Nada, agradecerle su presencia aquí nuevamente, agradecer a los invitados este debate, y ya, sin más, los dejo con Pedro Díaz y con este apasionante debate. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, gracias a Sergio Fernández por esas palabras. Bueno, nos encontramos en este cuarto Foro Atlántico Hoy con el objetivo, no solo era de presentar este acuerdo que Tradición y Folclore ha llegado con atlanticohoy.com. Todos los dos somos formatos digitales y los dos nacemos en la era digital, sino también, aprovechando el espacio, pues brindar un ratito de conversación con cuatro profesionales del folclore y de los medios, cada uno en su faceta. Creo que los cuatro tienen relación con las dos cosas, unos más con una cosa, otros más con otra, pero el objetivo era presentar este foro de esta manera. Nos encontramos aquí, en esta Casa Museo de los Sabandeños, emblema que recoge más de 50 años de folclore, que recoge miles y miles y miles de historias, anécdotas, vivencias, y sobre todo también es una casa en la cual, antes de que existiera la era digital, pues iban atesorando todo el contenido y toda la información que ellos traían de sus diferentes viajes a la península y luego a Latinoamérica. No me quiero enredar mucho en esta presentación, agradeciéndoles a todos su presencia aquí, sobre todo a la gente que se encuentra en esta sala prácticamente llena, al cual les agradecemos que nos acompañen esta tarde, en este ratito de charla que vamos a mantener, sino también saludar a toda la gente que nos ve a través de atlanticohoy.com. Saludamos a todos esos telespectadores o seguidores de las redes, o la nomenclatura todavía tenemos que manejarla porque exactamente no sabemos, pero bueno, nos están viendo a través de una pantalla, que es lo importante. Pues saludamos a toda esa gente que nos ve de todas las partes del mundo. Sabemos que tenemos gente que nos está siguiendo desde Argentina, desde México, desde Chile, Venezuela, y toda la gente de Asturias, bueno, todos los oyentes y seguidores de Tradición y Folclore, y mucha gente que han hecho que todos ustedes han compartido y han dado difusión al evento que hemos hecho y que nos están siguiendo. Así que gracias a todos por seguirnos. Digo lo de la invitación porque no me quiero extender mucho, porque lo importante es escuchar a estos cuatro compañeros que me permito decir compañeros esta noche. Espero que a partir de ahora lo sean para siempre. Y empezamos por don Víctor González, que lo tenemos aquí a la derecha. Víctor González es el director musical del grupo folclórico Añate de la Victoria Acentejo, y lo digo yo como Pedro Díaz, pero creo que muchos van a hacerse eco de mis palabras. Es uno de los mejores grupos que está trabajando el folclore, la música, los espectáculos. Pues cabe destacar una de las reseñas que yo creo que va a quedar para el folclore actual y para la posteridad, como es ese espectáculo Piel Canela que ellos presentaron creo que el año pasado. Bueno, Víctor González está aquí, hay que agradecerle que esté con nosotros, y es un placer, Víctor, que nos acompañes esta tarde aquí en este cuarto Foro Atlántico. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. En el otro extremo de este debate nos encontramos a Manolo Pérez, que muchos de mi generación y generaciones más avanzadas preguntan por Manolo Pérez y dicen: ¿Manolo Pérez quién es? Me preguntaba Manolo Pérez quién es. Manolo Pérez, entre otras muchas cosas, fue el presentador de Taifa y Candil en los años 90, ese programa que daban en la 2,
y que mi abuela veía, siempre me lo ponía. Mi abuela llegaba los sábados y decía que hay que ver a Taifi Candil. Mi abuela decía hay que ver a Taifi Candil, de todo el mismo paquete, entre otras muchas cosas. Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experto conocedor en todo lo que es las tradiciones. Hablábamos el otro día fuera de micro que estaba repasando la publicación de un libro para que saliera a la luz de tradición. Bueno, un auténtico lujo tenerlo aquí, que hace más de 2 meses que llevo dando la lata por teléfono y se ha comprometido hoy a estar aquí. Lamar, él viene desde Gran Canaria a dar clase en la universidad, se ha subido al barco para llegar aquí con el mar como estaba y el temporal como estaba. Manolo Pérez, gracias por estar aquí. Aquí a mi lado, la dama de la voz de Canarias, para mí es un lujo. Yo les cuento una anécdota que hace unos 4 años presentamos un disco en Adeje y yo me jugué mi puesto de trabajo porque quería que María del Pino Fuentes presentara el acto, porque no la conocían. Y yo le dije que esa señora tenía que presentar el acto. Bueno, todo salió bien, sigo trabajando en el mismo sitio, gracias a Dios. Así que ella hizo bien su trabajo, que eso se supone. Reconocida en todo el archipiélago por su trabajo en los medios, en todos y cada uno de los medios. Se hablaba por aquí antes de colaboraciones de 40 años en el periódico El Día, Cadena Ser, diferentes elementos y sobre todo conocedora también de nuestras raíces y de nuestro folclore. María del Pino, gracias por estar aquí. A ti por invitarnos y la verdad es que juego en ventaja, porque soy la única que tiene pelo en este debate. Ya sabemos por dónde va a girar el debate. Bueno, a mí todavía me queda algo, pero es que me pelaron para esto hoy, para venir aquí. Y aquí a mi derecha, como anfitrión y como no podía ser de otra manera, en esta sede y en esta casa museo en el cual nos encontramos, pues don Elfidio Alonso. Don Elfidio Alonso, creo que sobran las palabras para hablar de él, de su trayectoria, de su labor, de su recorrido y de esa mochila que carga desde hace más de 50 años, que es este grupo Los Abandeños, y el cual pues ha llevado la voz de Canarias no por todo el mundo, porque es muy grande, pero por prácticamente todo el mundo. Don Elfidio Alonso, gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a ustedes. Bueno, pues una vez presentados los verdaderos protagonistas, porque uno está aquí de paso y solo para hablar un poquito al principio, vamos a darle recorrido a este cuarto foro atlántico hoy. Lo hemos titulado El folclore en la encrucijada de la era digital. Hay muchos temas, muchas cosas que se pueden desarrollar dentro de este tema de conversación en el cual pues enfocamos este foro. Vamos a estar una horita debatiendo o compartiendo entre los 4 o entre los 5, mejor dicho, para intentar pues dar algunos matices, cada uno en su opinión, cada uno en su manera de verlo, pero yo creo que si los compañeros me lo permiten, creo que deberíamos y vamos a empezar a hacerle la primera pregunta a don Elfidio, que es como anfitrión de la casa. Elfidio, la primera pregunta que yo tengo por aquí, y yo creo que es la más genérica para arrancar y que nos sirve para darle comienzo a este foro, es ¿cómo se encuentra el folclore actualmente, bajo su punto de vista? Empezamos fuerte, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenidos a esta su casa, es la casa pretende ser la casa de todos los canarios. Somos una fundación de reciente creación, sin ánimo de lucro, y creo que el haber habilitado esta casa como aulas de música, como biblioteca, como archivo, como museo de instrumentos populares, abre un sendero nuevo que ya algunos grupos están aprovechando. Cito, por ejemplo, Tigaray en Los Realejos, que ha rehabilitado una casa dejada por el ayuntamiento. Los Ofiones en Gran Canaria también disponen de un espacio que están rehabilitando con el apoyo del Cabildo Insular, etcétera. Contestando, Pedro, a tu pregunta, es la pregunta del millón. Sí, por eso quería empezar por ella. Bien, pues yo creo que está bien, el folclore, hay magníficos grupos, magníficos solistas, está mejor organizado que nunca. Antes era muy anárquico, se limitaba pues a las parrandas que se configuraban antes de las romerías. Hoy hay más dedicación,
se cuidan más la afinación, la vestimenta que antes, y el estado de salud yo creo que es bueno. Lo que ocurre es que necesitaría el apoyo más decidido de las instituciones, porque el folclore, a pesar de que tiene muy pocos años, un siglo y pico, no llega a 2 siglos, cuando se inventó la palabra folclore, el saber popular, el saber del pueblo, de folklore, lo hizo un inglés, el señor William Thompson, y lo que ocurre es que la materia que maneja es antigua, a veces prehistórica, y es un fenómeno apasionante. Decía Carlos Vega que aunque no hay nada puro al 100% en el folclore, porque es un mestizaje continuo, como es el pueblo canario, que es mestizo desde el sustrato guanche hasta la influencia europea, americana, africana, etc. Yo creo que ser mestizo es muy bueno, porque nos impide dedicarnos a algo muy peligroso, que sería el chauvinismo o la casta, o jugar a las etnias y todo eso, que es muy peligroso. Bien, yo creo que te he contestado cuál es mi impresión personal, ¿no? Sí. Creo que está bien el folclore, ha alcanzado un punto notable, pero se necesita un empujón, no solo de las instituciones, sino también, y ahora entraremos en materia, Sí. en los medios de difusión. Es una gran novedad que las cadenas digitales se ocupen del folclore. Hasta este momento solo conocía los experimentos en televisión, de la que Manolo sabe mucho, el programa Tenderete, el programa Taifa y Candil, o el programa Noche de Taifa, o Parranda Canaria, y todo eso han contribuido mucho a la divulgación de nuestro folclore, sobre todo cada vez que interviene Tenderete, que tiene incluso pues, una proyección internacional a través del canal 24 horas. 24 horas. En fin, que todo es mejorable, naturalmente, pero yo creo que no nos podemos quejar. Hemos servido de ejemplo a muchos lugares que estaban peor que nosotros. Se han tomado modelos, yo lo digo siempre, ver las tunas, por ejemplo, cómo se han transformado, cómo han incorporado el timbre, cómo han incorporado canciones folclóricas, y ya no es el cascorro, ya no es la cinta de mi capa o clavelito. Hoy las tunas hacen unos repertorios folclóricos realmente extraordinarios. En un viaje que hicimos a Chile nos quedamos asombrados escuchando contar folías a la tuna de Santiago, o en ¿cómo se llamaba? Bueno, En otro lugar, de otro de los en otro villanos. lugar de Chile. Sí. Que ya me acordaré. Pues lo mismo, otra tuna fantástica en el Hogar Español también nos dio un recital con música de Canarias, y nos quedamos verdaderamente asombrados. Pues siguiendo a colación de lo que acaba de decir el Fidio, puso en bandeja los medios de la televisión, de esa... Y de una manera indirecta te citó a ti, Manolo. ¿Me citó a mí? Y para eso te tenemos aquí. Oye, quiero que me contestes cómo está el folclore, pero mézclalo también con la época tuya de la televisión que tú hacías, con la que se hace hoy, pero no con la propia televisión, sino con los medios digitales, en los cuales al final, que es lo que estamos tratando hoy aquí, que es Bueno. la manera de llegar a todo el público todavía más directo, ¿no? Bueno, la experiencia ahí, María del Pino también es partidaria, que por Taifa y Candil, que yo te Perdona, hablo. yo destacaría de entrada el Sí. altruismo que teníamos en aquella época. Vale. ¿eh? No, pero ante todo coincido totalmente con lo que dice el Fidio, pero a mí me preocupa muchísimo es decir, la difusión sí, pero las escuelas y los colegios. Es decir, yo por deficiencia, a lo mejor por profesor, yo llevo cerca de 20 años, se dan unas clases allí para los mayores de 50 de estudios canarios, y yo llevo la asignatura etnografía y folclore, y les encanta, pero son mayores de 50 años. Pero tengo una experiencia que siempre he tenido, desde que estábamos en el Cabildo, de que por ejemplo en Tenerife,
hacer escuelas de Tajaraste. El Tajaraste es un emblemático, a ver por qué no se dan. Es decir, yo no estoy en contra de las escuelas de sevillanas y escuelas de danzas y esas cosas, pero ¿por qué los niños no saben bailar un Tajaraste? ¿Qué va a ser? Es un símbolo musical de Tenerife. No lo he conseguido, yo me he fracasado. O por ejemplo, un fracaso mío fue, ahora como está en el grado, pues antes de la licenciatura había cursos de libre configuración gratuito. Yo conseguí de mi facultad, digo, voy, y además encima, no lo voy a nombrar político, ¿sabes? Porque además yo no entramos con los políticos. Es decir, yo daba cursos, me invitaban a formación del profesorado, lo que es magisterio. Y preparé, ya falleció, una gran musicóloga, era Noli Guerra, y ella sabía mucho música clásica, pero no sabía música folclórica. Y entonces me invitan para los profesores a dar un curso. Yo preparé para los docentes. Cuando yo llegué allí, era el catón. No sabían ni que una hice en una folía, entonces no sabían nada. Entonces, esto, magisterio musical, alguna cosa, les daban unos cursos allí. Pero luego digo yo, bueno, me preocupaba, digo, como la montaña no va a Mahoma, voy a incitar de que voy arriba, yo tengo un salón de grado en mi facultad que es como un cine, tiene hasta medio, es decir, tiene todos los medios, muy moderno todo. Digo, pues voy a iniciar un curso de folclore musical, de libre configuración, gratuito. Yo en aquel momento ya no era el decano, no, pero sigo yo siendo allí el decano honorario, yo digo, no, aquí gratis, 4 créditos. Claro. Y invité al decano de magisterio, que me interesaba que llevara alumnos para arriba. El fracaso fue que aquello se me llenó, hasta los topes, pero de alumnos. De turismo, de educación física, medicina, ATS, magisterio y derecho, es decir, que fue un éxito. De magisterio ni uno. No supe, ni uno. Entonces, es decir, pero también podías haber aprovechado de coger a todos esos de... No, ya hay grupos y eso, pero a mí lo que yo vengo a decir aquí es que la asignatura pendiente, el folclore es cultura. Para mí, los grupos y las agrupaciones son catedráticos del folclore de nuestra cultura. Lo dijo Elfidio, las subvenciones, si hacen cualquier evento, y los políticos, nada. Ajá. Es decir, cultura es la hermana pobre en el folclore. Sí. Y digo, me lo diga María Alpino, que cuando yo estuve de asesor del Cabildo. También. Bueno, el gran problema es decir, señores, los que estén viendo, los profesores de los institutos, pongan actividades complementarias de cosas tan fáciles, cursos de timple, de baile, porque los mayores allí lo quieren. Sí. Es decir, ahí yo creo que sería un éxito incitar a los niños, saber lo que es una isa, una folía, cómo se visten, ya que hay expertos, es decir, saberse vestir, eso tiene que empezar desde la cuna, y no ver mascaradas y mamarrachadas que se ven por ahí. Y no digo más, que sigan hablando, porque ya no queremos entrar. Esto va a dar para mucho. María. Especialmente en algunas islas, por ejemplo, salvo las islas occidentales, como yo nací en Gran Canaria. Pensar que esto es para que dure, Manolo. No, para que dure y que lo vean. Es decir, a mí me da vergüenza, como nacido en Las Palmas de Gran Canaria, me da vergüenza de ver las mamarrachadas en romerías y eso como van vestidos. Es decir, que es una mascarada y es una falta de respeto. Pues sí, señor, hay que trabajar en eso y esa es la manera, otra de las fórmulas que tiene... especialmente en la capital, así decir, se hacen unas mamarrachadas ahí de draperíos y de trajes y de cosas ahí inventadas, de gala de no sé cuánto, de gala, y son porquerías inventadas, es decir, nada, como yo digo, la Casa de la Pradera. Y las taberneras del puerto. O verbenas del puerto. María, tú en tu faceta puedes coger la que quieras, como tienes unas cuantas, yo creo que también tendrás una visión, seguro, del recorrido que ha llevado durante toda tu etapa, durante toda tu vida, que has estado vinculada
creo recordar que desde los 14 años un medio de comunicación y al fin y al cabo por un lado o por el otro te ha ido llegando ¿Qué todo. quieres llamarme mayor, verdad? No, quiero que me cuentes todo lo que yo quiero que se sepa, ¿no? Y es esto que estamos hablando y que hagas Yo soy muy colación crítica, a todo Pedro. eso. Yo soy muy crítica porque cuando comienzas a una edad muy temprana y se comienza de una manera muy altruista a colaborar en los medios de comunicación, a colaborar con los grupos de folclore, a intentar que su identidad se popularice, y llegas al punto en el que ahora mismo nos encontramos, en que en cualquier pueblo, si tú quieres que un programa de televisión determinado o un programa de radio vaya a cubrir una determinada festividad o a dar publicidad a un colectivo folclórico, tenemos que tirar de los recursos municipales, hablamos de dinero y de unas cantidades muy cuantiosas. Entonces a mí, por ejemplo, me sorprende que en una televisión que tiene, digamos que una subvención del gobierno, pues se cobre por ir a hacer un programa de folclore y unas cantidades bastante elevadas. De manera que solo los ayuntamientos con cierta relevancia o cierta importancia pueden difundir su manera de interpretar el folclore porque tienen esos recursos económicos. Cuando realmente el folclore donde se mantiene, y estoy segura que tanto Víctor como Elfidio, Manolo coincidirán conmigo, donde se ha mantenido durante grandes épocas ha sido en las poblaciones más pequeñas, porque las grandes capitales se vuelven más impersonales y son precisamente los núcleos de población pequeña, los barrios, donde los vecinos se suelen reunir en torno a una parranda, bien por los años nuevos, bien por las navidades, por el carnaval, por las romerías, y es donde se mantiene ese folclore del que hablaba antes Elfidio. Y un poco, en mi modesta opinión, se ha desvirtuado el folclore porque se hace todo ya pensando en el espectáculo, en los tiempos que marca la televisión, en los tiros de cámara, en los colores que dan bien en la televisión. Y el folclore se puede transmitir desde lo que es la palabra hablada, el folclore oral, que gracias a eso tenemos tantísimos documentos, como se puede transmitir por la radio. Yo recuerdo los años que yo estuve haciendo Parranda Canaria, Senderos de la Artesanía, Camino de los Pueblos, programas que fueron punteros en un determinado momento y no existía la televisión. Vamos a ver si fichamos a ver si Tradición y Folclore No, yo incorpora... quisiera, complementando esto, ya que me antes me nombraste lo de la televisión, Sí. no tiene que ver nada los años 90... Que nosotros, perdón, Con era totalmente altruista. Altruista, no, o sea, claro. jamás hemos cobrado, Manolo ni yo, por hacer ni un programa de radio, ni un programa de televisión. Pero ¿qué queríamos? Yo quería muchas veces que le pagaran a él. Sí, jamás. Pero no, es decir, en el sentido mío digo, yo no cobro porque aquí, bueno, dietas y eso sí. Sí, dietas, habría que comer también, ¿no? Pero yo digo, no, yo no cobro, pero aquí el que dice los grupos y el que es decir, la censura. Éramos nosotros. Sí, sí, éramos sí, nosotros, sí. entonces eso queda mal. Déjenme que Sí. hay una... Termina, Manolo. No, y entonces digo que no tiene que ver nada, a mí lamento muchísimo, corroborando lo que dice María del Pino, que una televisión privada puede hacer lo que quiera. Y yo menciono, hay una televisión privada que ya no existe, que era el Canal 6 de Laura Otava, que tenía un programa que se llamaba Raíces. Ese programa era para mí precioso, porque ese programa, que lo llevaba Cari Díaz, una chica de la Verdoma, y yo lamento que ese programa no esté, porque era un programa con pocos medios, lo hacían ahí en el museo, y entonces era puro, muchos grupos de aquí, yo sé que Tajarasti iban, enseñaba, era muy didáctico. Y nosotros fuimos buscando lo didáctico, y que quede claro de que nosotros éramos un poco intrusos en televisión. Y quiero que quede claro y voy a decir el porqué. Si ustedes notan que Tenderete nunca nombra Taifa y Candil, cuando el que presenta fue alumno mío, y el director era el que me llevaba las correas y llevaba las cosas. Hay una especie de querer borrar a Taifa y Candil. Tenderete fue un gran programa y sigue siendo, es decir, no tiene que ver nada el Tenderete actuar con el pobre Cutillas y otra cosa. No era otra historia. Sí, pero Tenderete nació de Las Palmas de Gran Canaria a la televisión. Y nació con un sello, Gran Canaria Made in, denominación de origen. Así, nació insularista y sigue siendo. Y Taifa y Candil nació, para que sepan, por el Canal Internacional. Yo había ido, hacían en el Víctor Jara unos programas de música sudamericana y eso, y claro, me invitaron a un programa
redivivo para música cubana. Yo siempre he tenido también afición por música y le gustó. Y entonces, claro, allí había 2 o 3, con todo mi respeto, no sabían nada de música de los de Paracahuina y eso, que si yo fuera a presentar, digo, yo lo presento. Se llama festival. Pero llaman desde Madrid y el canal internacional quería un programa para los inmigrantes. Digo, esta es la mía. Digo, sí, yo voy, pero que se llame. Y le puse el nombre, Taifa y Candil. Taifa, los bailes de Taifa, Sí. y los bailes de Candil. Es decir, las agrupaciones folclóricas son las grandes abandonadas. ¿Te das cuenta? Y los bailes. Y así surgió. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Me lo estás poniendo tan bien. No, es verdad. No, Es la pero cosa. para decirte, porque me estás nombrando bailes de Taifa, me estás nombrando que el nombre del programa. Claro. Pero claro, nosotros fuimos intrusos, es decir, tanto María del Pino como yo. Sí. Ella se llama Pino, para colmo, esa Sí. cosa, es decir, somos regionalistas, es decir que... y Pero entonces, soy lagunera, ¿eh? ya lo sé que eres lagunera y de Sí, Valle de pero otros déjame decirte, lo que te quería decir es que me lo estás poniendo por el hecho de la música y que tenemos un compañero aquí que lo que quiero era que ustedes me sacaran el tema de la música para traerlo al tema de la música, porque yo les cuento que Víctor González, cuando yo lo llamé, me dijo, ¿y qué voy a hacer yo allí? Digo, bueno, tú vas a ir porque yo te invito, ¿no? Y tú vienes, y hablando de la música, Manolo, el tema del folclore, ¿por qué digo esto? También por el tema de las escuelas, porque tú lo has puntualizado muy bien, el tema del folclore. Aquí hay un señor que se llama Víctor González, que trabaja mucho, Añate, el tema de la escuela, y cuando se hizo la entrevista para la promoción de este foro, uno de los titulares que sacaron los compañeros fue que creo algo así como que la juventud está viniendo muy fuerte, pero se necesita valorarla o algo así. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Bueno, por entrar en debate o por tener otro punto de vista, yo soy más positivo en cómo ver las cosas. Es verdad que a lo mejor soy un poquito más joven, es verdad que esta parte de la mesa tiene un color mucho más intelectual, especial. Evidentemente, uno viene más nosotros somos operarios de folclore, ¿no? Practicamos folclore a diario, por muchas razones, todos los grupos que estamos en esta tierra, a veces sin un rumbo claro, a veces sin unas directrices claras, porque estamos hablando de folclore y es muy amplio, ¿no? A mí que me ha tocado vivir la parte pues de los 80, 90 y lo que llevamos de este siglo, yo tengo una visión mucho más positiva en comparación a cuando yo empecé, ¿no? Hay un montón de quejas y hay un montón de cuestiones que se pueden mejorar y siempre el colectivo folclórico vamos a pedir y vamos a intentar exigir. Pero yo creo que si echamos una vista objetiva a lo que ha sido la historia del folclore, por lo menos en estos últimos 30 años, yo creo que los resultados son más positivos que negativos. Hoy estamos en una casa que Fidio antes nos presentaba, con un grupo que ha tenido la generosidad de abrir todo esto para la cultura mundial, porque además estamos en una ciudad patrimonio, que era impensable hace 15 años, ¿no? Que pudiéramos entrar a un templo como este, que pudiéramos tener cercanía a grupos señeros como sabandeños o como otros, que luego, que ya lo tocaremos, la era digital también nos facilita muchas cosas, ¿no? Pero en todo este tiempo se han creado un montón de circunstancias que no existían antes. Hoy prácticamente todos los ayuntamientos tienen escuelas de folclore. Yo creo que casi todos. En esas escuelas de folclore además ya no da clases solo aquel personaje del pueblo que manejaba un poquito el instrumento, sino que además están lideradas por profesionales que salen del conservatorio y que están aportando mucha calidad. Los grupos disponemos en muchos casos de mejores locales y mejores condiciones. Hay un montón de grupos folclóricos. Yo no sé si hay un censo en Canarias real de los grupos y de la gente que se dedica al folclore si lo comparamos con otras disciplinas de la cultura o del arte, ¿no? Que ya quisieran cualquier otra, el jazz, por ejemplo, tener los seguidores que puede tener el folclore. No solamente de gente que lo practica, claro, también es verdad que la mayoría de los grupos somos 40 personas de media si tienes un grupo de baile y hay mucha gente metida ahí, sino la gente que disfruta del folclore, que compra discos, aunque ya menos ahora con la era digital, pero que disfruta del folclore en sus diferentes formatos, que va a los festivales, que toca las puertas de las instituciones y, hombre, aunque nos quejemos y hay que quejarse, porque si no son escuchados, proyectos que son avalados a veces por las propias instituciones públicas, no sé, yo no veo tan negativo la visión y lo que quería decir en ese titular de la juventud, de la gente joven, es que ha venido mucha gente joven
que tiene muchísimas más alternativas musicales para poder desempeñar, en el caso de la música o del baile, y están eligiendo el folclore o están alternándolo con otras cosas, ¿no? Un claro ejemplo son los sabandeños, que tienen una cantera, ¿no? Todos los componentes son muy jóvenes, o grupos jóvenes cantadores, que es un claro ejemplo, o todos los grupos que hacemos música tradicional, que en la parte de baile, de tocadores, como decía el Fidio antes, y un montón de nuevos cantadores. Yo creo que hay que tener una visión positiva porque si no, yo creo que nos estamos equivocando, ¿no? Otra cosa es que seamos exigentes, ¿no? Pero yo creo que el folclore está vivo, muy latente, tiene mucha fuerza. Lo que pasa es que a veces hasta nos autodestruimos nosotros mismos, ¿no? Porque a veces los grupos folclóricos nos ocupamos más de saber qué estamos haciendo uno con el otro que de seguir avanzando en cuestiones. Pero yo sí tengo una visión positiva del folclore. Mi experiencia ha sido que ahora está, en mi opinión personal, mucho mejor que hace 30 años en la parte de valoración, de práctica, de apoyo, incluso en el tema de publicaciones, de conocimientos, y tenemos aquí a Juan, gente que nos ha facilitado el tema del conocimiento de los trajes, a años luz de lo que podía ser el folclore en los años 80 en ese sentido. Luego se habrán perdido por el camino también otros valores. Pero claro, después también cuenta, sí, la difusión sí, pero es que hay grupos y agrupaciones que son como las hiedras. Van tomando y copiando más. Es decir, por ejemplo, estamos aquí en un sitio emblemático que yo digo, antes y después los sabandeños es un emblema, un icono, pero aquí no es que estoy echando flores, la realidad sería mentiroso. Y eso, los sabandeños cuando graban una cosa, lo estudian, lo llevan bien, es decir, hay un estudio y una difusión, no invento. Y por ejemplo, le debo mucho a los sabandeños que mucha gente sepa, hay un disco de los sabandeños que para mí es precioso, que es aquel donde son el primero que grabaron ustedes de música a Hispanoamérica, del son de la loma. Es decir, gracias a los sabandeños muchos grupos saben lo que es una cueca y una... Pero hay agrupaciones y grupos que no respetan, se ponen, es decir, no respetan ni saben el folclore de su isla. Se ponen a copiar, a inventar, invento baile, es decir, que no. Y hay muchas discusiones y muchas cosas, es decir, a mí me meten en el grupo de los retrógrados, de los fachas, los puritos, porque y a mí me da igual. Yo veo a grupos y agrupaciones, qué pena, que no hacen sino copiar, inventar, no respetar. Oye. Y volvemos a lo del espectáculo que yo Al espectáculo mencionaba que dice, es decir, sí, todo de acuerdo, totalmente digo, pero lo que ofrecen, y eso queda grabado. Y dentro de 40 y 50 años yo no estoy. Y entonces me da pena que diga, eso se bailaba en la laguna o eso se cantaba, eso es mentira. Tenerife no tiene que copiar, y no es que copie, otras copias. Tenerife tiene más folclore, música y tradiciones que las otras demás islas juntas. Y muchos grupos tinerfeños no bailan lo de Tenerife. Y no digamos de Gran Canaria. Yo soy muy crítico, Gran Canaria se pone a copiar, tienen folclore de otras islas y no. Es decir, cada grupo o agrupación baile primero lo suyo de cada isla, es lo único que se hace, pero después también que aprenden. Y se han perdido muchos estilos. Para eso sirve, o para eso yo creo que es la herramienta que nos toca vivir en este momento, que es la herramienta digital, la era digital. Claro. Y a mí me gustaría lanzarles la siguiente pregunta, por seguir el mismo orden y el mismo patrón. ¿La era digital, el Fidio, es mejor o peor que la era analógica, la anterior, o son complementarios? Es decir, ¿están las publicaciones en un libro, en el físico, cuando se hacían, o ahora que se hace una página web y se publican? ¿Son complementarias? ¿Era mejor antes? ¿Era mejor ahora? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la zarzuela tiene razón cuando digo, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. No quiero decir con esto que cualquier época pasada sea mejor ni peor. Tiene sus cosas. Y el pueblo, que es realmente el depositario de los valores folclóricos, a pesar de que el ascendiente folclórico sea aristocrático, es decir, primero el pueblo estaba bajo la ventana de los palacios escuchando valses o polcas o berlinas, y cuando las clases del estadio superior las dejaban porque venía la moda nueva, ellos comenzaban a sacar aquello que la aristocracia había dado de lado. Por eso creo que fue Alejo Carpentier el que dijo, el folclore fue primero aristocrático, y es verdad.
Pues yo creo que va a aportar nuevos caminos al folclore en la era digital. Es inevitable, de la misma manera que hubo un salto tremendo con la televisión, con la radio. Yo hice programas de radio, de folclore, con Nanino de Acutilla, la música de las dos orillas, que tuvo una aceptación enorme. Ahí empezamos a dar a conocer pues la música latinoamericana, los parentescos que tenía con la canaria y con la española. Yo creo que la era digital nos va a proporcionar muy buenas sorpresas y va a coadyuvar, siempre que sea generosa, en la divulgación y en la conservación y en la mejora del hecho folclórico. Eso va a depender un poco de los responsables, no solo los propietarios de la cadena, sino también la gente que trabaja en esa cadena. Pero yo veo que puede ser un camino de insospechadas posibilidades. Sí. Y difundir, por ejemplo, en los años 80, al decir el Fidio lo de la radio, yo colaboré en los años 80 por Radio Nacional de España y en la calle La Marina con Fabri Díaz, y está, para que lo sepa, tiene que estar en el Cabildo, si no han hecho así, en el Cabildo o en el Cabildo y en Radio Nacional, folclor musical de la isla de Tenerife. El 80% están todos los estilos de la isla, está allí, tiene que estar, porque en el programa se llamaba El Zurrón. Ahí cabe todo, ¿no? Y ahí cabe, ¿no? En el zurrón, pero No, y de entonces, mi época de parranda eso, también. pues eso Sí. mismo, es decir, la radio, ¿sabes? La televisión es importante, pero la radio lo es mucho más, porque la radio se mete por todos sitios y estás trabajando, estás cosiendo, yo te estoy oyendo la radio. Entonces, que se sepa, ¿sabes? A ver dónde está ese archivo, o bien en Radio Nacional. En Radio Nacional. En el Cabildo también tiene una copia, el Cabildo Tenerife tiene una copia del folclore, y eso sería importante que se divulgara. Claro. Pues el mismo Cabildo, que aquí a los sabandeños le deje una copia, sería importante el Fidio que tuviese aquí esa copia de... Es que, por cierto, Cuéntanos. Sí, sí. Claro. Es que una de las cosas que yo propuse cuando me entrevistó Melanie, se llama, Sí, la la compañera compañera, de sí, Atlántico, que por estará por cierto, aquí, muy sí, amable. Una de las cosas que yo comentaba era que era necesario crear en Canarias un lugar donde hubiese un fondo de consulta, un archivo, una fonoteca, una videoteca, y ¿por qué no? Podría ser la casa de los sabandeños, ¿no hay? Una fundación. Yo no tengo conocimiento, está todo En disperso. Guía hay una, pero que es a Néstor Álamo, sí. que lo hizo, y además, precisamente, da la casualidad que el coordinador es Dico de los Vinos, tenía que ser Dico de los Vinos, que es profesor, y él, el que puso, está al lado de la iglesia de allí, de Santa María Guía, en la calle San José, Manolo, ¿no? está... Manolo. Abrante. Sí, Manolo Abrante. Pues Manuel Abrante tiene, y él hizo, es un museo, yo les invito a que vayan a verlo, porque tiene fonoteca, DVD, y está todo recogido, todo relacionado con Néstor Álamo. Pues yo, mira, pues sería ideal un salón de aquí mismo. Claro, que y hacerlo digital, pasarlo a Sí, digital no, pasarlo, y ¿no? tenerlo todo. Yo le dejé un todo montón de metido ahí. discos y cintas que tenía y él los tienen allí, para que, es decir, un museo vivo, aprieta un botón, Y es que- apretando botones y sale tal año, y eso es sería una cosa importante tenerlo. Y mira, aquí los sabandeños mismos, si tiene local, podría Estamos- tenerlo. Fidio, archivos sonoros, mira, de la cadena SER, muchísimos programas que se han hecho de folclore, en la cadena COPE, en Radio Nacional. Es decir, una manera de rescatar todo eso y que sea un lugar para consulta. Y sobre ¿no? todo, yo creo que la discografía, el disco sigue siendo un, Sí. Claro. un instrumento fundamental. El disco, yo creo que el folclore canario tiene una de las discografías más extensas y mejores, Claro. porque todos los grupos han grabado y mantienen, bueno, desde los primeros tiempos de Sebastián Ramos, Manuel Hernández y... ¿Cómo se llamaban esos discos pequeños? No, yo estoy hablando de 68 revoluciones, los grabados en Barcelona Sí. para la casa Fonogram o algo así, por La voz de su amo también es de esa época, ¿no? por Manuel Hernández, el lagunero, director del Orfeón, sobre los años 30, acompañado por un guitarrista fantástico que se llamaba Osorio. Luego Carmelo Cabral acompañó a Sebastián Ramos, fueron los dos primeros. Y luego por Las Palmas, Sansó y
Y de la princesa Guillermina. yo tengo una copia del disco que nunca salió, de la princesa Guillermina, donde cantaba el Claca como solista. El Claca, toda esa cosa. Exacto. Bueno, yo todo eso lo tengo. Puede que me falte alguna cosa, pero todo eso estará a disposición cuando rescatemos el aljibe, porque ya tenemos la casa prácticamente ocupada. Llena ya de todo, pero sería... Entonces vamos a hacer lo que hizo César Manrique con el aljibe de Lanzarote. Vamos a vaciar y ya está aprobado. Otro día tuvimos una reunión con el presidente del Cabildo. Tenemos los costes económicos también amortizados. Y aprovechamos la carbonera, esa puertita pequeña que ven ustedes aquí, era donde guardaban el carbón, porque esta casa es del siglo XVIII. Aprovechamos eso para hacer la escalera desde la sala de visita hasta el aljibe. Dejamos el aljibe con las arcadas y todo, que es una preciosidad, pero quitamos el aljibe porque ya no tiene sentido. Si hay una humedad ahí terrible. Y los bajantes, pues ya tenemos conectada los bajantes con el alcantarillado y con la salida de agua. Esa es la y ahí faceta. pondremos la discoteca mía, que modestamente digo que en Canario creo que es una de las mejores. Y donaciones que pueden venir No, y a la donaciones fundación. siempre vienen. El otro día, por ejemplo, instrumentos, tenemos incipientemente un museo de instrumentos populares dedicados al timple, más, aunque tenemos también percusión, pues tenemos con el marangaño, con la calabaza trompeta, los timples, tenemos un constructor que nos dejó ahí los modelos, si quieren después pasamos a verlos. Y yo creo que ese ejemplo, ya digo, estoy seguro que lo van a seguir mucho en otros sitios, en ICO, Sí. Es que hace falta un centro de fonoteca y videoteca, porque para que la gente vea y compare y que vean lo que es real y lo que es irreal. Hablamos y las mezclas. Manolo, hablamos de la era digital y estamos y ustedes y los que nos están viendo a través de atlánticohoy.com están escuchando Historia Viva que se está relatando aquí en esta tarde. Muchas de las cosas que yo estoy sentado aquí y las estoy oyendo por primera vez, muchas de esas cosas, así que es un auténtico lujo. Pero Víctor González, en boca cerrada, además está callado. Víctor González, pues él es por generación, le ha tocado más convivir con la era digital. Sí, hombre, bueno. No soy millennial. No, millennial soy yo, bueno, tampoco, ya no llego. Pero quiero decir que ha sido un cambio, ¿verdad? Sí. Es una manera de llegar a los, como decimos ahora, a los pibes de otra forma. Es otra manera de contactar con ellos, de atraerlos y de motivarlos al ensayo, ¿no? Las nuevas tecnologías bien usadas nos han facilitado la vida. O sea, desde la organización de un colectivo a la hora de una cosa tan básica como programar un ensayo o suspenderlo, que antes suspender un ensayo era un teléfono de cable y 30 llamadas, y quien tenía teléfono, que todo el mundo tenía. O sea, todo eso ha facilitado la nueva tecnología, la inmediatez de poder preguntarle al Fidio desde la Victoria del Fidio y aquello que cómo es, y tener una conversación rápidamente, ¿no? Y gráfica, ¿no? La parte también en las redes sociales de la proyección de lo que está haciendo el mundo del folclore, ¿no? Todos los grupos, todos los artistas, de aquí, de fuera, los festivales, o sea, la conexión al mundo es súper amplia, ¿no? Y eso tampoco existía. Y luego hay una parte que enlaza precisamente con lo que ustedes dicen, que es una reivindicación histórica que había del folclore, de que hubiera un lugar físico para almacenar todo ese tipo de documentación, pero que hoy yo no sé si tiene tanto sentido tener un lugar físico. Hoy está la nube, y entonces en la nube guardamos todo eso porque desde cualquier lugar y en cualquier momento cualquier persona puede tener una referencia de pues un estilo de como cantaba Sebastián el Puntero, que mucha gente joven igual no lo ha visto. Y vas a YouTube y lo pones. Y encuentras a Sebastián en ese mismo momento y puedes estar en el ensayo e intentar imitar a Sebastián Puntero, o una entrevista al Fidio, o esta entrevista que se está grabando. O sea, la era digital, como dice el Fidio, no sabemos lo que nos va a deparar, pero ya hoy, ya desde hace mucho tiempo, es una herramienta utilísima, y que en el folclore, sobre todo para ver antiguos programas, actuaciones en vivo, la gente, no solamente las televisiones, las radios están subiendo o han subido todo su archivo histórico, sino la gente de manera anónima, grabaciones que tenían vídeo. Aquí tenemos amigos que han subido grabaciones que hacían con su propio vídeo casero en actuaciones en Santa Cruz, donde fuera, y eso es una joya que tenemos. Otra cosa es que las sepamos usar y que las estemos usando, ¿no? Sobre todo
hoy que hay infinidad de cantantes jóvenes, de cantadores, pues a la hora de poder mirar qué estilos se hacían antes, o los dejes, o lo que fuera, ahí tienen un archivo en el que no se tienen ni que desplazar, ni que estar sujetos a un horario de un centro, sino que pinchan en su móvil y automáticamente ven cualquier cosa histórica. Víctor, lo que hace falta es... Lo que pasa que Internet es un poco caótico en el sentido de que está todo muy disperso, evidentemente. Hay que saber buscar y es muy complicado. Exacto, debería haber a lo mejor alguna plataforma a nivel de folclore que pudiera aglutinar. Lo que pasa es que esas cosas también las hace el prestigio de quien monte esa plataforma y el uso que se le dé por parte de todos. Todos tenemos algunas páginas de referencia cuando vamos a buscar algo y otras en las que sabemos que no podemos entrar porque no tiene sentido, ¿no? Eso quizás es más complicado porque Internet es muy libre, ¿no? Las puertas del campo es su son propia muy naturaleza. grandes, ¿no? Pero creo que sí hay posibilidades de hacer muchas cosas y de que todo eso esté ahí, no solo para los jóvenes, sino para cualquiera, yo te digo, cualquiera de cualquier edad que pueda, sin necesidad de venir y desplazarse, o que si el archivo está en Las Palmas o en Tenerife o en La Laguna, pues verlo ya digitalizado, subido y con toda la... Que estamos ya llegando tarde a eso también. O sea, si llegamos tarde al centro de documentación, a esto también estamos llegando muy tarde. Suerte que hay ya muchas cosas colgadas. Yo he disfrutado muchísimo de programas tenderetes que yo veía después del 1, 2, 3 y que que desaparecieron. En blanco y negro. Que ni siquiera muchos Televisión Española los tiene porque se perdió también una época histórica de ese archivo y que alguien que lo grabó, pues debe ser los primeros vídeos VHS, los subió. Y te ves pues a Itami, a Tajarate Mascuelos, a grupos que eran en ese momento la gran referencia y todo, y te emocionas ver aquello y recordar pues todo lo que tenía alrededor, ¿no? Y eso yo creo que es la grandeza de la era digital, denostada por otras cosas, pero eso es desde luego una suerte que tenemos. Y no se puede también prestar a, digamos, difundir cosas que no tengan esa autenticidad y que se preste a errores de interpretación. Sí, pero yo creo que el público... el consumidor es inteligente como para todo. Tú tienes en el mercado miles de marcas de refrescos de cola y tú decides, ¿no? Y yo creo que nadie de los que se dedican a esto es tan ingenuo, o sí, como para que te cuelen cualquier cosa, ¿no? La gente compra lo que quiere, consume lo que quiere y al final, no sé si en esto estaremos de acuerdo o no, un canto de Folías se ha adornado a lo largo del tiempo con muchísimos arreglos musicales, con todo el espectáculo que quieras y con toda la luminotecnia y lo que tú quieras. Pero cuando un canto de Folías da igual el tiempo en el que sea, quiero decir, cuando aquellos que han intentado sobrepasarse en la modernidad o no han llegado, ¿no? Y a veces la sencillez, hoy hay gente que canta de una manera muy sencilla y nos llega a todos. Y para eso tenemos todavía, gracias a Dios, pelos en las manos. Y yo sí que quería destacar que en concreto el grupo Añate, como ocurre también pues con la gente de Oroval, con la gente de Tajaraste, en fin, hay tantos grupos que no voy a seguir enumerando para no dejarlos en el tintero, se han caracterizado porque han tenido siempre una persona que ha estado al frente, dirigiendo, coordinando, tutelando, que digamos que es lo que le da identidad en gran medida a esos grupos. En el caso de los sabandeños, pues siempre la figura del Fidio, que para todos los laguneros es alguien muy querido y muy entrañable, y yo sinceramente no concibo los sabandeños sin asociarlo, vincularlo a su figura. En el caso de Añate pues me pasa lo mismo, es decir, yo no concibo Añate sin la figura de Víctor. En el caso de Tajaraste pues sin Tony, en Oroval con José Oliva. ¿No crees tú que ese tipo de personas que son tan importantes y tan relevantes, que han sido capaces de diseñar espectáculos para captar el interés de los públicos, porque el interés de los públicos también va modificándose en función de que evolucionan los productos que se ofrecen, ese tipo de personas únicas no deberían, no sé si hacer un consejo de sabios como ha ocurrido con el tema de la indumentaria, pero sí propiciar algún canal de asesoramiento a los grupos incipientes, a las escuelas de folclore? Dios me libre. Porque tiene mucho trabajo. No, yo creo que todo el mundo aporta lo que puede, lo que sabe, lo que en cada momento... Los grupos tampoco somos iguales en unas etapas y en otras, quiero decir... Evoluciona todo. Yo creo que va relacionado con lo que decía del mercado, ¿no? Esto es en la mayoría de los casos estamos hablando de grupos voluntarios y asociaciones culturales sin fines de lucro, evidentemente, y gente que a las 9 o las 10 de la noche, cansado de levantarse muy temprano, va a hacer un ratito de folclore. A mí me duele cuando veo críticas, gente que analiza, que evalúa. No hablemos ya de los sabandeños, que a lo largo de la historia han sido un grupo atacado desde muchos lados, ¿no? Y sin embargo todos estábamos esperando a que... Yo siempre he dicho lo mismo, cada vez que Sabandeños da un salto de calidad, lo damos todos detrás, porque ellos nos han enseñado, Sabandeños, Cofiones y algunos más, ¿no? Nos han enseñado
a escuchar, a amar no solamente nuestro folclore, cosas de otras tierras, y cada vez que ellos han dado un salto de calidad, han sido, sobre todo por el mundo de la música tradicional, yo no sé por qué, a veces han sido como muy criticados, y todavía yo leo cosas que me sorprenden, ¿no? Me parecen, con todo el respeto a las opiniones, pero me parece de ignorancia, ¿no? Que después de 50 años todavía hay gente que se esté preguntando algo, cosas así, cuando en realidad todos hubiéramos querido haber sido parte de Sabandeños y todos hemos sido además partícipes de sus éxitos, ¿no? Cada uno, como te digo, voluntariamente hace lo que puede y lo que debemos hacer es un poco construir un poco entre todos, ¿no? Ya bastante trabajo es mantener un grupo, hacerlo medianamente bien, bailar, cantar, vestirse, como para encima estar buscando duendes, no sé. Hay un sector en esto, como en otros, como en todos los campos de la cultura, que es quizás muy crítico, y hay mucha gente que, siendo operarios, como decía al principio, creen que son arquitectos, ¿no? Los arquitectos son otros, los aparejadores son otros, y los que somos operarios los peones, debemos de seguir nuestro trabajo, que no es el intelectual y tal, porque no llegamos a tener esos conocimientos, ¿no? Llegamos a estos momentos, y aunque usted no se lo imagine, estamos llegando al final de este debate, porque el tiempo pasa, y cuando se está cómodo, a gusto y rodeado de gente que sabe, pues no te das cuenta, pero el reloj sigue caminando, y hay un montón de gente detrás de las cámaras y detrás de todo este público que hacen un montón de señas que dentro de poco ya van a acabar conmigo si no voy concluyendo. Llegamos, después de todo este relato que hemos escuchado y de cada uno de los compañeros que tenemos aquí esta tarde en esta casa de los sabandeños, decirles que, bueno, hemos escuchado cada uno su parte. Y yo creo que todos estos relatos nos llevan al lema de este foro, que es la tradición y el folclore en la encrucijada digital, porque hemos ido, y ahora mismo nos encontramos en ese momento de que ya lo decía el Fidio antes, que va a ser todo muy bueno, pero hay que tener cuidado con ciertas cosas o con qué cosas. También Víctor puntualizaba que cada uno sabe lo que quiere comprar y tampoco se va a comprar cualquier cosa, pues lo mira, lo ve, esto me interesa o esto no, o el sentimiento de esas propias folías que uno cante de una manera o de otra, pero cuando te llega y te eriza, pues dice, oye, pues yo quiero escuchar a este en el disco, ¿no? Que es el que me gustó, ¿no? Al fin y al cabo, esa encrucijada digital. Ahora viene la pregunta del millón a modo de conclusión, y que cada uno de los ustedes que me acompañan esta tarde aquí, pues quiero que expongan su hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos dirige y cómo avanzamos. No, yo estoy de acuerdo que hoy estamos en la época digital, pero no todo. Hay oro y oropel, todo no vale, todo lo que está en digital no. Aunque no me pongan, hay que saber si eso es una seguidilla o unos aires de Lima. Hay tanto aire de Lima en Gran Canaria, son inventan las coreografías y se han perdido totalmente. Entonces, antes lo decía se llama el espectáculo, van buscando lo bonito del espectáculo y se pierde la esencia, y eso trae después a rencores, trae a encerrarse, dirá, ¿por qué cantan lo mío? Y a lo mejor lo mío es que ellos lo han mantenido por aislamiento, que pasa en muchas zonas de aquí, se han mantenido porque estaban aislados, no había ni carretera ni nada, que no eran de ellos, pero se han quedado ahí y se quedan en dar lugar a marginaciones, a cerrazones. Pero tú no crees, Bueno, Manolo. por ejemplo, un ejemplo. Sí. Tenemos aquí a Tony. Gracias a Tony, ¿sabes? La Jota de Vallehermoso, que tuvo que ir Tony a los nodos allá a Madrid, porque no le daban, es decir, quería, eso no es de Tenerife, y entonces buscando, es decir, hay que respetar, y gracias a esa otra, es decir, por eso digo, lo digital, mucho cuidado. Pero no te hace, eso que estás comentando, creo que se hace, o que tiene colación con lo que dijo María del Pino, de crear ese archivo digital, asesorado, con rigor. Y que haya, igual que vuelvo a repetir, el único cabildo del archipiélago que tenía un aula de cultura es el de Tenerife. ¿Por qué ese aula de cultura no está funcionando? Y que una pregunta dicho sea de paso, todavía pues no, según siendo miembros. Y somos Manolo miembros los dos, sí. Totalmente. No lo sé, es decir, y es una pregunta que se hará y que alguien la contestará o la contestarán a través de las redes. Hay dos personas que de decir que muchas veces salgo en defensa de Miguel Cerolo, que tan vilipendiado en otros aspectos y eso, un buen consejero que fue del Cabildo, gracias a él, y don Marco Brito, en paz descanse, dos buenos consejeros,
que levantaron mucho, hicieron muchísimo. Por ejemplo, voy a decir, ¿cuánto le costó a Miguel y me costó a mí? ¿Sabes? En Icó de los Vinos, ni él ni yo éramos Icó, se hizo el Festival de las Tradiciones que vinieron, fue muy importante. ¿Por qué se hundió? Lo pagaba todo el cabildo, que quede constancia. 2 o 3 icodenses que querían el dinero y manejarlo ellos. El contubernio. El contubernio de Icó. ¿Te das cuenta? Y ahí se perdió. ¿Quién perdió? Canarias, Tenerife y todo. Pero si no van todos, sino donde hay dinero. Sí, señor. Cuéntanos, María, ¿cómo lo ves tú? Yo lo veo de manera muy positiva, porque los chicos hoy en día ya usan las nuevas tecnologías prácticamente desde la cuna y por tanto por ahí les puede llegar una gran fuente de información, una gran fuente de cultura. El folclore, como bien comentaba el señor Alonso, indiscutiblemente lo es. Y yo creo que programas señeros como es el tuyo, esta apuesta que estás haciendo ahora por trasladarlo a través del Facebook, el programa, en fin, con imagen, puede ser también bastante atractiva. Y ojalá otros medios de comunicación pues sigan con este ejemplo y sobre todo que te funcione. Y luego decir que yo soy sabandeña, soy lagunera primero y sabandeña después. Entonces yo tiro para casa. Donaciones que tienen ustedes en casa, esa discografía que les dejó el abuelo y que son discos de pasta y que no saben qué hacer con ellos, para la Fundación de los Sabandeños. Ese traje que tienen de la abuela también tan bonito, bordado a mano, para la Casa de los Sabandeños. Porque siempre que damos o entregamos cosas a una fundación tenemos la garantía de que puede ser consultado por una pluralidad de individuos. En cambio, si lo hacemos a una administración pública, entiéndase ayuntamiento, entiéndase cabildo, resulta que mientras esté el consejero de turno, esté el alcalde de turno, eso funciona de una determinada manera, pero luego cuando cambian y se mete la política dentro del folclore, ya se nos estropea hasta el bocoy del vino, ¿verdad, Elpidio? Se nos pone hasta agrio. Y luego felicitar a todos los grupos de folclore de Canarias, gente como Víctor, como José el de Orobar, que ya lo comenté, Tomás, Tony, tanta gente que hay por ahí que dejan la vida, la piel y que están aportando mucho gusto y mucho conocimiento. Que está por aquí, su esposo, sí. Un matrimonio que hacen todos los años una semana. Hay que decir que está Juan, está Dulce, que está Santi, que son Luis. Gente de folclore, que hay un montón de gente. Bueno, pero que ellos son los de los trajes tradicionales que ahora. Tenemos aquí, sí, Don Manuel Acosta, que bastante ha trabajado. Juan de la Cruz, que también está por aquí. Elfidio, si me permite, me gustaría cerrar con usted, así que le damos la palabra a Víctor. Es que como veníamos así en esta curva, no es que no me lo quiera saltar, sino es que quiero que cierre este foro. Víctor, yo creo que ya lo has dejado meridianamente claro, pero si nos gustaría pues unas pinceladitas para terminar. Yo creo que el folclore se ha convertido en un... Nunca ha sido nada residual, pero se ha convertido en un género musical con entidad propia. Y yo creo que los que nos acercamos hoy al folclore y lo entendemos hoy, no es solamente porque esté enraizado con nosotros mismos, con nuestra tierra, que desde luego lo es, sino porque yo lo entiendo como un género musical. O sea, igual que me puede gustar el bolero o la zarzuela o cualquier otro, yo creo que el folclore en Canarias es un género propio, o sea, un género además con muchos seguidores. Y como género que es, pues uno se enamora, lo practica, lo escucha y te acompaña durante siempre, ¿no? Creo que se ha ganado ese respeto, sobre todo por la cantidad de seguidores y de gente que disfruta con el folclore y se emociona con él, ¿no? Don Elfidio, para terminar. Bueno, yo creo que no es oro todo lo que reluce, pero yo me siento satisfecho como aficionado al folclore por lo que yo he experimentado, por las experiencias que yo he tenido con muchos compañeros que están aquí, con grupos. Creo que los sabandeños siempre han colaborado con todos los grupos que lo han pedido y me llena de satisfacción pues encontrar ensayos tan hermosos como el que hizo Víctor con Oroval y el otro grupo, y Aragao, con lo de la cantata del Menseis Loco, que fue para mí una de las experiencias más hermosas que he podido vivir en mi etapa de folclorista. La era digital va a reflejar lo que hay hoy en el folclore, lo malo, lo bueno y lo regular. No es que la era digital sea mala, ¿no? Depende de lo que lleve dentro.
Pero eso ocurre también con los periódicos, eso ocurre con la radio, eso ocurre con la televisión, ocurre con todos los medios de comunicación social. Y otra de las cosas que me mueve a la esperanza es que hemos dejado atrás, o vamos dejando atrás, las inquinas entre islas, entre pueblos, entre grupos. Ya los más que se tiraban los tratos a la cabeza, que eran las murgas, ahora están hermanadas con los Mamels y los de Sari Manche. Sí. Mira la Mari Sánchez ahí. Sí, dieron la vuelta. Y eso pues nos anima a ser optimistas, ¿no? Yo creo que todos debemos de contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Hay pequeños milagros, no sé, en el grupo nuestro pues tenemos músicos de la talla de Jairo que ha hecho máster en Barcelona, o la de Pablo que ha hecho máster en París, son dos flautistas, son unos músicos de una talla extraordinaria y eso era antes impensable. Y buena gente. Y buena gente. Que también es importante, ¿no? Así que lo mismo digo, los cuerpos de baile, ¿no? Son fantásticos, qué bien, viendo bailar, no sé, los grupos tan buenos que tenemos de mixtos de baile, ¿no? En el archipiélago hemos colaborado con todos, desde los campesinos, hemos colaborado el otro día en Las Palmas, en Chamán con Estrella y Guía, con todo. Yo creo que el baile también hay que cuidarlo y merece nuestros plácemes, porque las coreografías es un pequeño milagro encontrar, por ejemplo, el pericón argentino, cómo conserva la figura de la country dance, la contradanza anglosajona, y que son la misma figura de la isla Canaria. Es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Y eso todavía es un pequeño milagro que lo estamos viviendo. Mujeres dentro, cadenas, todas las figuras del pericón argentino son las mismas. Y esos son los milagros que tiene el folclore. ¿Qué se ha producido ahí? Pues un factor de conservación, de respeto y de fidelidad. Que eso ha ido evolucionando y que ha cambiado, y que a alguno un día se le ocurrió a uno hacer una figura nueva. Siempre tendrá que pasar por el tamiz del buen gusto, de si no está bien fundamentado, lo va a pagar, y el pueblo es muy listo y sabe que no le van a poder dar gato por liebre, porque ese es el tamiz definitivo. Sí, señor. El gusto del pueblo, su afán de identificar algo que le pertenece y que heredó de sus antepasados y que se ha ido modificando porque eso es ley de vida. Sebastián Ramos canta de muy distinta manera a José Manuel, y José Manuel cantará de muy distinta manera con Javi Hernández, porque es ley de vida. Eso incorporan melismas, giros, que se van enriqueciendo con los modelos originales. El folclore no es algo que esté inmutable, es algo que también está en movimiento. Es innegable que ese es el camino, ¿no? Por lo tanto, la era digital creo que tiene por delante un gran futuro, una buena hermandad con esta familia tan hermosa del folclore, de los folcloristas. Pues la verdad que es un auténtico lujo este ratito que acabamos de pasar. Hemos llegado al final de este cuarto encuentro Atlántico Hoy, de este cuarto foro Atlántico Hoy, dedicado al folclore, a la tradición, en la encrucijada digital. Ya han visto, ya han vivido, ya han disfrutado y hemos conocido muchísimos relatos de todos los compañeros que aquí me acompañan. Yo quisiera decir una cosa. Yo me voy con una inyección de vitamina muy grande, y a mí estoy viendo a muchas personas aquí, y de esperanza. Porque del diálogo se nace la luz. Y lo que tenemos que estar unidos todos, ¿sabes? Porque la unión hace la fuerza. Quitar lo que nos separa y buscar lo que nos une, porque somos un grupito pequeño y tenemos que defendernos, si no nos traga. ¿Ves? Yo no te traje para que te llevas una inyección, llévate un abrazo. Bueno, yo abrazo lo que ustedes quieran, pero claro, y además es simple, mira, tiene que ser en La Laguna. San Cristóbal de La Laguna, que dice el capital cultural de Canarias. Todo tiene un porqué, es decir, La Laguna, que es uno de los focos del folclore importantísimo. Entonces, mira, no hay
casualidades. Entonces, yo creo que el Foro Atlántico, para mí felicitario, tiene que seguir manteniendo, ser portavoz de estas reuniones, estas cosas con otras personas. Aquí tengo personas que han entregado su vida también en vestimenta, en baile, todo. Entonces, eso, aglutinar. Y yo creo que eso sí, y que aparte de lo digital, buscar un centro. Mira por dónde ha surgido ahí la idea de que el sótano de la Casa de los Sabandeños se convierta en un instrumento de depósito de una fonoteca, donde que ya hay una en Guía. Manolo, tú te vas a ir con una inyección de... ¿Cómo dijiste? Perdona. De inyección de esperanza y de vitamina. Pero yo me voy a ir de aquí con un palo en las costillas como no acabe esto ya, ¿eh? Bueno, ya te lo estoy diciendo. Pero yo quería decir esto buscando nada que unió. Yo te lo digo. Perdóname la broma, Manolo. Señores, gracias a todos. Gracias a todos por acudir a esta sala, a esta casa, a la casa de todos los canarios, como así la ha titulado el Fidio. Y antes de despedirnos, quiero dar 3 pinceladas de agradecimiento antes de terminar. En primer lugar, a los 4 compañeros que me acompañan hoy, Manolo Pérez, María del Pino Fuentes, don Elfidio Alonso y Víctor González, porque desde el minuto 1 dijeron estar aquí. No conocían nada, ni sabían, a mí sí me conocían, Manolo no me conocía de nada. Y yo lo llamo por teléfono y me dice, pues yo voy, yo cambio las clases y voy. Y yo dije, ¿cómo este señor me contesta de esa manera? Así que gracias, Manolo, gracias. Sí, pero porque dijiste folclore y tradición. Sí, claro. Que me dice para otra cosa, me te digo que no. Don Elfidio, me pusiste la tarta delante. Gracias por acogernos en su casa, en la casa de todos. Víctor, creo que te lo has pasado bien, ¿no? Podemos venir. Un lujo estar a la sombra de estos maestros. Bueno, me quedan 2 cositas. Una, agradecer el inestimable apoyo de todo el equipo de atlánticohoy.com. A la cabeza, don Corviniano Clavijo y don Sergio Fernández y todo el equipo, que se haga extensible a todos, porque, bueno, me han acogido como en su casa y yo todavía me sigo sorprendiendo. Anoche lo hablaba yo en mi casa con mi señora, o la que quiere ser, y le decía... Gomera, para más señas, y de la lomada, de arriba, del alto, donde no hay viento, donde nunca sopla el viento. Y le decía, a las 3 de la mañana me desperté y le decía, yo no entiendo cómo esta gente todavía me invita a estas cosas y cree en esto, ¿no? Porque Tradición y Folclore, que es un programa de radio, nace desde la inquietud mía de crear una plataforma en la cual no existía la difusión que los grupos pequeños necesitaban para contar todo el trabajo que hacían. Un programa de radio que se hizo en un cuarto con una mesa de 2 perras y con las condiciones más malas que había. Pero bueno, a partir de ahí estamos hoy sentados aquí. Gracias a todo el equipo, a la dirección de Atlántico Hoy por confiar en Tradición y Folclore, por apostar por este proyecto. Ya Sergio lo adelantó antes, van a haber muchas más sorpresas. Estén pendientes de Atlántico porque próximamente publicaremos nuevos anuncios y nuevas cositas. Saludar al público que nos ve a través del streaming y que, bueno, luego contestaremos los mensajes. Ya nos han ido diciendo que hay un montón de mensajes de WhatsApp y de no sé qué más. Bueno, ya los iremos contestando, que lo verán, las redifusiones, luego publicaremos todo. Y sobre todo también a un último apunte es a las radios. La radio sin la radio sería imposible. Un programa de radio sin la radio pues sería imposible. Hay 14 radios de Canarias que emiten Tradición y Folclore para todo el archipiélago cada semana. 14 radios con todos sus problemas, sus inconvenientes y que nos brindan hora y media de espacio para nosotros poder emitir el trabajo que hacemos. Creo que sin esas radios nosotros hoy no estuviésemos aquí. Así que ese agradecimiento eterno a que en un principio, cuando los comienzos, cuando prácticamente ni sabíamos hablar, bueno, tampoco sabemos ahora, pero quiero decir que ahora hablamos un poquito más seguido, pero de esos inicios nace Tradición y Folclore. Señoras y señores, gracias a todos, gracias por estar aquí hoy, gracias a todos los que nos ven, y como decimos en la radio, que es el lema del programa, vamos a vivir para contarlo, porque si no vivimos, poco tenemos que contar. Gracias a todos, hasta la próxima.